palabra desde nuestro salón, mis hermanos. Miren qué sorpresa tan grande, desde nuestro salón, el salón de la Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico en la ciudad de Cali, Colombia, va a ser predicada la palabra el día de hoy. Solo para darle ánimo a ustedes, mis hermanos. Aquí no se ha cerrado nada. Aquí nada se ha cerrado, mi hermano. Nunca se ha cerrado. La iglesia siempre ha estado abierta. Entonces, para que ustedes tengan ánimo, mis hermanos, y para que sepan que nosotros seguimos trabajando, seguimos en pie de la batalla, seguimos luchando por las almas. Entonces, para que ustedes tengan ánimo, hoy va a ser la predicación desde nuestro salón, mis hermanos. Con ustedes, el pastor José David. Amén, amén. El Señor le bendiga, Pastor Omar, y el Señor le bendiga a cada uno de los hermanos de la Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico y a cada uno de los amigos que nos visitan a través de este medio de Zoom. Continúan visitándonos. Como decía el Pastor Omar, le decía ayer a los discípulos en la clase que teníamos, el discipulado especializado, tenía una sorpresa. Hace 4 meses no me paraba aquí desde el púlpito o la plataforma hacia la iglesia, y hoy ha sido el día para hacerlo. Doy gracias a las hermanas que nos estuvieron ayudando aquí para hacer el lugar. Pero qué bendición, hermanos, qué bendición. Estamos desde nuestro salón, donde se reúne la iglesia. Usted está sentado en casa, pero usted es iglesia. Yo estoy aquí en el salón donde nos hemos reunido la iglesia durante un tiempo, pero como dijo el pastor Omar, nada se ha cerrado, porque la iglesia ha continuado. Y aquí estoy, en el nombre del Señor Jesús, para predicar la palabra del Señor Jesús. Vamos, hermanos, a abrir la escritura en Isaías capítulo 35. Hoy traigo un mensaje de parte del Señor bien especial para cada uno de los oyentes, los amigos en especial que me escuchan. Hay una palabra de parte de Dios para su vida en esta preciosa noche. Isaías capítulo 35, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 35. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor, amada iglesia. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decí a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, en la modarada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Gloria al Señor Jesús. Hoy quiero, hermanos, predicarles bajo un título, y es
esforzaos, no temáis. Esforzaos, no temáis. Versículo 4 del 35 dice, decíalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. El encabezado de este capítulo de Isaías 35, en esta traducción de Reina Valera, tiene como título en su encabezado, Futuro glorioso de Sión, donde de alguna manera Isaías estaba hablando también proféticamente a lo que iba a pasar con el pueblo, con hombres y mujeres que iban a ser redimidos y el futuro glorioso que se iba a ver para estos redimidos. Y dentro de todo esto se les brindó y se les habló, Isaías, el profeta, les habló acerca de una esperanza que debían tener ellos en ese momento cuando fue escrito. Y en ese hablar les decía, fortalezcan sus manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel durante mucho tiempo tuvo que estar cautivo, tuvo que ser llevado y fue llevado por la esclavitud. Estuvo llevado de un lado a otro como esclavos por los babilónicos y por diferentes pueblos eran sometidos. Y todo esto hacía que el pueblo comenzara a menguar en sus fuerzas, que el pueblo se desanimara. Pero dentro de todo esto siempre venía una palabra esperanzadora, una palabra de esperanza. Y esa palabra aquí en Isaías la podemos ver cuando el profeta dice, fortalezcan las manos cansadas. En ese entonces muchos tenían también sus manos cansadas. En ese entonces muchos ya no tenían fuerzas para continuar en sus trabajos. Pero el profeta dice, fortalezcan las manos cansadas. Afirmen las rodillas que están temblando. Afirmen las rodillas que por el mismo cansancio, que por el mismo desánimo se van doblando hasta caer. Esas rodillas endebles, afírmenlas. Y díganle a los de corazón apocado, díganle a esos pobres de espíritu, díganle a los que tienen tribulaciones, a los que tienen aflicciones en su vida, a los que tienen amargura en su corazón, díganle, esfuércense, esforzaos, no temáis. El profeta Isaías, cuando se escribió esta palabra y esta profecía, había la esperanza seguida de ese, esfuércense, sean valientes, no teman. Pero ¿cuál era la esperanza para que se esforzaran? ¿Cuál era la esperanza para que no tuvieran temor? ¿Cuál era esa esperanza? La cual iba a hacer que las manos se levantaran, esas manos cansadas y las rodillas endebles estuvieran firmes. La esperanza era, he aquí, vuestro Dios viene con retribución. O sea, el profeta Isaías le decía al pueblo, porque aquí hay una palabra profética, pero también hay una palabra para el pueblo en especial por lo que estaban viviendo. Y le decía, vuestro Dios, nuestro Dios vendrá con retribución, con pago. Dios mismo, Él mismo va a hacer el trabajo. Él mismo va a venir, Él mismo viene con retribución, Él mismo viene con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Pero el profeta Isaías dejó unas características importantes en esta palabra profética, en esta profecía, en esta palabra de esperanza para el pueblo de Israel en su tiempo. Y esa palabra y esas características eran: entonces, cuando esto suceda, cuando Dios mismo venga, cuando Dios mismo descienda con retribución, con pago, cuando Él venga a salvarles, esto le decía el profeta Isaías a ellos, entonces van a suceder unas cosas, van a haber unos sucesos
muy importantes que van a suceder cuando esto pase, de que Dios venga a salvar a su pueblo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, dijo Isaías, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo va a saltar como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, y el lugar seco, ese lugar de sequedad, ese lugar desértico, se convertirá en un estanque, y el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Pues, ¿cómo les parece, queridos hermanos, amigos, iglesia en general, que esas palabras de Isaías, esa palabra profética tuvo su cumplimiento? Porque efectivamente nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios que hizo las promesas a su pueblo, no tardó en cumplir la promesa que estaba haciendo aquí en Isaías capítulo 35. Y un día el mismo Dios, el mismo Señor, un día Él decidió venir a la tierra manifestado en carne. Un día Él mismo decidió venir a esta tierra manifestado en carne como hombre, para cumplir todo esto que se había dicho en Isaías 35 y poder de que ese futuro glorioso de Sión fuese cumplido. El Evangelio según San Lucas, capítulo 7, nos muestra ese día. Vamos a leerlo. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Dice, estaba Juan el Bautista, estaba preso, y decide Juan el Bautista mandar unos discípulos suyos a donde estaba Jesús para que le preguntaran si él era el que había de venir o esperarían a otros. Recuerden que Juan el Bautista era la voz de uno que clamaría en el desierto y que prepararía el camino al Señor, al Dios Todopoderoso, a Jehová, dice en Isaías, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Ese era Juan el Bautista, la voz de uno que clamaba en el desierto. Y él estaba preparando precisamente el camino al Señor, al que iba a venir con retribución, al que iba a venir con pago, al que iba a venir a salvar al pueblo, al que iba a venir y que cuando viniera los ojos de los ciegos se iban a abrir, los oídos de los sordos iban a oír y el mudo iba a hablar. Entonces Juan, estando en la cárcel, manda a uno de sus discípulos y le dice, está en Lucas capítulo 7, de versículo 19 en adelante, dice, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? Los discípulos de Juan vienen donde Jesús y le dicen, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperemos a otro? En esa misma hora, dice la Biblia, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas el Señor Jesús, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, o sea, el Señor Jesucristo en ese momento sacó esa credencial, sacó esas características que hablaba Isaías 35, de 4 en adelante, cuando decía que Dios mismo, cuando viniera, iban a ver ojos de ciegos abiertos, oídos de sordos abiertos, iban a oír. Y aquí el Señor le está diciendo, vea, ir y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Aleluya. Aquí estaba el cumplimiento de esa palabra que estaba escrita como profecía de lo que iba a venir y cómo Dios iba a salvar y lo que iba a hacer para tener después en el futuro esa heredad hermosa de la que esta mañana escuchábamos, ese futuro glorioso de Sión. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, el escritor a los Hebreos en su capítulo 12, versículo 12 al 14, también lo deja claro y toma la profecía de Isaías, toma la escritura del profeta Isaías para decir el escritor a los Hebreos, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús vino como la esperanza para un pueblo que no le recibió, un pueblo que no le conoció, un pueblo que no entendió los tiempos de la visitación, un pueblo que no entendió las profecías que hablaban de él. Él les decía, vayan a la escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí, como quien dice, vayan y lean a Isaías. Vayan y lean Isaías 35 en adelante y verán que Isaías lo habló, lo dijo, lo profetizó, habló de mi día. Vayan, léanlo. Pero el pueblo no entendía. Pero aún así el Señor cumplió lo que había dicho por medio del profeta. Por allá vemos cómo comienza a verse ese cumplimiento, que cuando Él viniera iba a sanar a los ciegos. Por allá la Biblia nos habla de aquel ciego llamado Bartimeo. Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, Bartimeo era un hombre ciego que se encontraba junto al camino por donde las personas pasaban, y este hombre estaba junto al camino, pero era por una razón. Se encontraba ahí para mendigar, para pedir limosnas, para pedir dinero, para pedir plata. Tenía una deficiencia en su cuerpo, en su ser, no podía ver. Era incapacitado para hacer cualquier trabajo natural, normal. Y ahí estaba este hombre Bartimeo. Se encontraba junto al camino por donde pasaban las personas. Pero hay algo especial en esto. En ese camino en donde se encontraba Bartimeo, en donde estaba junto a ese camino, iba a pasar no cualquier persona. Iba a pasar el ser más grande, el ser más precioso. Iba a pasar aquel que había sido anunciado por Isaías. Iba a pasar aquel hombre, aquel Señor, aquel restaurador que venía a salvar, que venía a restaurar, que venía a darle vista a los ciegos. Jesús de Nazaret, el Dios manifestado en carne, iba a pasar por ese camino en donde estaba Bartimeo. Dice la Biblia, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces Bartimeo y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Salía desde su ser, desde sus entrañas el clamor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego Bartimeo, diciéndole, ten confianza, mira,
Mira, ten confianza. ¿Y qué es lo que decía allá Isaías? Decía lo de corazón apocado, esforzados y no temáis. Oiga, tengan confianza. Y aquí el Señor estaba cumpliendo y manda a decirle, ten confianza, levántate, te llama el Maestro. Te llama el Señor, te llama Jesús, ten confianza. Levántate, te está llamando. Y entonces arrojando su capa el ciego, porque la capa era un instrumento, un vestuario que se le daban para que pudiera mendigar y pedir sus limosnas. Arroja su capa, se levanta del lugar en donde estaba y viene a Jesús. Y responde Jesús y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, en el mismo instante, recobró la vista aquel ciego Bartimeo. Pero miren lo especial, hermanos, iglesia y amigos que me escuchan. Cuando recobra la vista, ¿sabe qué pasa? Dice la Biblia, y seguía a Jesús en el camino. No se fue para alguna aldea, no se fue a pasear y a decir, ahora que tengo vista, vamos a hacer esto y lo otro. Siguió a Jesús en el camino. Ya no se quedó junto al camino, ahora seguía a Jesús en el camino. Aleluya. Esto pasó con el ciego Bartimeo. O sea que estamos viendo cumplimiento de lo que dijo Isaías. Cuando el Señor viniera, los ojos de los ciegos serían abiertos. Ahí está, Bartimeo. Ahora miremos también lo que dice la Biblia, porque dice que el cojo saltará, dijo el profeta Isaías. San Juan capítulo 5, versículo 1 al 9, nos habla también de otra escena en donde se da un cumplimiento a lo que se había hablado desde las profecías cuando el Señor viniera. Y este es el caso del paralítico de Betesda. Dice la Biblia, San Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero llegara al agua, el que primero descendiera en el estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero dice la Biblia que había allí en ese estanque, en sus alrededores, un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, paralítico este hombre, cojo de nacimiento, paralítico de nacimiento, cuando Jesús lo ve acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Mire, al ciego le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y a este paralítico le dice, ¿quieres ser sano? Una pregunta tan obvia en un momento crucial en donde se encontraba esperando que el agua volviera a moverse para él llegar. Quizás habían sido 38 intentos en 38 años y nunca pudo, porque primero llegaban otros que él al estanque. Pero ahí aparece el autor de la vida. Ahí aparece el Señor Jesucristo y le dice a este hombre paralítico, ¿quieres ser sano? Y él le responde, Señor,
No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús, sin mediar más palabra, le dijo, levántate. Oye, levántate, paralítico, toma tu lecho y anda, camina, mueve tus pies, levántate, toma tu lecho donde dormías, en donde estuviste 38 años tirado sin poder caminar. Toma ese lecho y levántalo y camina y anda. Y dice la Biblia, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era aquel día de reposo. Ya vimos al ciego recibir vista. Ya vimos al cojo paralítico saltar, andar, caminar, pero decía Isaías que los sordos oirían y los mudos hablarían. Pues la Biblia nos habla en Marcos capítulo 7, versículo 32 en adelante. Marcos capítulo 7, versículo 32 en adelante. Dice, y le trajeron a Jesús un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándolo aparte de la gente, el Señor Jesucristo metió los dedos en las orejas de él. Oiga, hermanos, imagínense al Señor metiendo su dedo en la oreja del sordo. Mucha gente que estaba alrededor quizás pudieron pensar, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con este sordo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le va a hacer? Pero el Señor sabía muy bien lo que le estaba haciendo y mete sus dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. Oiga, ¿cuántos no habrían criticado al Señor en ese momento? Mira lo que hace. Ya lo escupió. Primero le mete el dedo en la oreja. Ahora le escupe en su lengua. Y dice la Biblia, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Oh, aleluya. El Señor, cuando tenía su dedo metido en el oído de ese hombre y escupe en la lengua de ese hombre, mira al cielo y gime y dice, Efata, o sea abierto, ábranse en sus oídos y que su lengua se suelte y hable. Y al momento que el Señor dice esto, dice la Biblia, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Oh, sanó al sordo y al mismo tiempo mudo, porque era sordomudo, para dar cumplimiento a lo que el mismo Isaías había dicho, que cuando el Señor viniera, los ojos de los ciegos se abrirían, los oídos de los sordos oirían, el mudo hablaría y el cojo saltaría. Pero cuando Jesús es preguntado por los discípulos de Juan, le preguntan, Señor, ¿eres tú? Manda a decir Juan, o esperaremos a otro. Él le dijo todo esto, vaya y dígale a Juan que los ciegos ahora ya no están ciegos, ya ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los cojos saltan, pero vaya y le dicen a Juan que los muertos son resucitados y que a los pobres les es anunciado el evangelio. Y usted estará diciendo, pastor, ya habló del sordo, ya habló del ciego, ya habló del mudo, ya habló del paralítico. Ahora te hablo de lo que sucedió en el entonces cuando Jesús andaba, un muerto que resucitó. Y eso nos lo registra a nosotros Juan en su capítulo 11, desde el versículo 38 en adelante. Mire lo que dice Juan 11:38 en adelante. Cuando el Señor va hacia la tumba de su amigo Lázaro,
Lázaro había muerto, habían mandado a llamar al Señor Jesucristo y el Señor había dicho, ok, voy para allá, pero se demoró más de la cuenta. Y entonces cuando llega a aquel lugar, la hermana de Lázaro lo recibe con una incredulidad, con un dolorcito. Señor, tardaste mucho. Y dice la Biblia que Jesús, versículo 38 de Juan 11, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro donde estaba Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Una gran piedra tapaba aquella cueva, aquel sepulcro. Y Jesús dice, quiten la piedra, ya llegué yo. Es que cuando Jesús llegaba a un lugar, hermano, cosas poderosas sucedían, cosas maravillosas se desataban. Y el Señor ahí le dice, quiten la piedra. Pero Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, ya hiede, ya huele feo, ya se está descomponiendo, ya está muchos días allá, lleva 4 días allá en el sepulcro. Como dices que quitemos la piedra, como quien dice, Marta, Señor, si hubiese llegado a tiempo, si hubiese llegado el día cuando te mandamos a llamar, cuando mi hermano aún estaba enfermo, quizás lo hubieses visto, pero ahora, ¿cómo lo vas a hacer así, Señor? No. Y el Señor, cuando da una orden, te tiene que obedecer. Pero el Señor le dice a Marta, no te he dicho que si crees, Marta, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra en donde se había puesto a Lázaro, el muerto. Y Jesús de nuevo alza sus ojos a lo alto y sale unas palabras en donde dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice la Biblia, salió de la tumba, salió del sepulcro, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Aleluya. Un muerto que resucitó porque Jesús dio la palabra, porque Jesús dio la orden. Por eso lo llamó aún por su propio nombre, Lázaro, ven fuera. Porque donde diga ven fuera todo lo que está muerto, usted se imagina los sepulcros abriéndose. Pero espera, mi hermano, porque un día los sepulcros se tendrán que abrir, porque todos los hijos de Él tendrán que venir fuera, y no para volver a morir, sino para vivir eternamente juntamente con el Señor. Aleluya. Ahora hemos visto el muerto que resucitó. Y Jesús lo dijo, díganle a Juan que los muertos resucitan. Pero dijo, y terminó con esto, los pobres, a los pobres se les es anunciado el evangelio. A los pobres. Recibimos una enseñanza hermosa en la bienaventuranza, en donde se nos enseñaba, iglesia, quienes heredarán el reino. Y decía, los pobres de espíritu. A eso se refería el Señor. No tanto a la gente que no tuviera dinero, porque Él no vino por gente que no tuviese dinero. Él vino a los pobres de espíritu, y a esos pobres de espíritu les anunció el evangelio, les habló de la salvación, les dijo arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esos pobres de espíritu hasta el día de hoy
siguen escuchando el evangelio, porque tú y yo éramos parte de ese grupo pobre de espíritus y tuvimos que aceptarlo. Tuvimos que decir, Señor, no tenemos nada para darte a ti, porque nuestra vida estaba inundada de pecado, nuestra vida tenía todo cansado, nuestras manos cansadas, nuestras rodillas temblaban, nuestro cuerpo, nuestro ser desmayaba, desánimo total había en nosotros. Por eso éramos pobres totalmente en espíritu. El pecado nos tenía en una pobreza espiritual. Pero escuchamos al único que nos pudo dar riquezas espirituales, vida espiritual al Señor, y Él nos anunció el evangelio, así como en ese tiempo anunció el evangelio a todos los que iban escuchándole. Aquellos ciegos que recibieron la vista los seguían en el camino, les habló el evangelio. Aquellos paralíticos les seguían en el camino, les habló el evangelio. Aquel paralítico que fue descendido del techo le perdonó sus pecados, era pobre de espíritu y los sanó y le siguió en el camino. Y todos los que se iban añadiendo como discípulos de Jesús los seguían en el camino. ¿Sabe hasta dónde? Hasta llegar al Gólgota, hasta llegar a la cruz, hasta llegar a aquel lugar en donde lo iban a crucificar para consumar todas las profecías que habían dicho y hablado acerca de él y su venida. Hasta allá lo siguieron. Pero yo le quiero decir a usted, hermano y amigo que me escucha en esta preciosa noche, que esta palabra sigue estando vigente hoy en día. Yo te acabo de hablar de una palabra profética en Isaías y de un cumplimiento cuando Jesús estuvo en la tierra y hizo lo que hizo para el pueblo de Israel. Sí, yo te lo acabo de decir. Pero te terminé diciendo que con el evangelio anunciado a los pobres, tú y yo entramos como pobres en espíritu recibiendo el evangelio. Y sabe algo, en este momento, hoy día, y seguirá hasta que el Señor venga, esta palabra profética se sigue cumpliendo. Y alguien podrá decirme, pastor, o sea que vamos a orar por ciegos, aquel señor que se le ya nubló su vista y ya no está viendo, ya no puede leer, vamos a orar para que reciba la vista. Pues yo le voy a decir, no tanto para que reciba una vista física, y Dios puede sanarle su vista física así como lo hizo en ese tiempo, pero hoy en día hay una ceguera que es más brava que la ceguera física, es la ceguera espiritual. Hoy en día estamos viendo ciegos espirituales, ciegos de espíritu, no pueden ver su propia condición, no pueden ver cómo está su vida conducida por un pecado. Estos ciegos son llevados por doquier, por su amo Satanás, porque la Biblia dice que todo esclavo tiene un amo y Satanás es el amo de todos los que están en pecado. Y hay gente ciega espiritualmente, se les habla pero no ven su pecado, no ven su condición, no ven cómo está su naturaleza, más ven bien a otros, miran a otros, dicen, mire, ese sí necesita, pero ven con sus ojos físicos. Pero hoy le estoy diciendo, esta palabra sigue vigente. No tanto para decir sanemos ojos físicos, y Dios lo puede hacer, sino para ir a darle vista al que está ciego espiritualmente, para que cuando tú, iglesia, comiences a hablar la palabra, haya un ciego espiritual que reciba la vista y pueda ver su condición de pecado, pueda ver su realidad, pueda ver su naturaleza, pero más allá pueda ver a Jesús, el único que puede rescatar su alma. Aleluya. Pero también hay sordos espirituales.
Ya te hablé de los sordos físicos que el Señor sanó, pero ahorita te estoy hablando para este tiempo. Muchos sordos espirituales no quieren oír la voz de Dios, o la escuchan pero no oyen en su corazón lo que Dios les está hablando. Son sordos, no oyen, no perciben cuando Dios habla, no están oyendo esa palabra que Dios le está dando a su alma, porque aquí hay algo que hay en tu vida llamado alma, que está gimiendo dentro de ti y le está diciendo a una persona, y Dios, yo sé que le está hablando a alguien en esta noche, algún sordo y algún ciego, su alma dentro de usted mismo gime, porque su alma quiere que veas, porque tu alma quiere que escuches lo que Dios te está hablando, para que dejes la sordera espiritual, para que puedas oír la voz del pastor de pastores. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La Biblia dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Hey, hermano, tú, hermano, mi hermana, iglesia del Señor, tenemos que seguir predicando esta palabra para que los sordos espirituales puedan oír el mensaje de Dios. Pero también hay paralíticos. Hay paralíticos hoy en día, y no le estoy hablando de aquel que está en la silla de ruedas. Le estoy hablando de aquel que no puede caminar con Dios. El mismo profeta Isaías y el mismo escritor a los hebreos lo dijo: levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se caiga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hoy en día vemos muchos cojos, muchos paralíticos, no están caminando en el camino de la santidad, no están caminando en el camino del Señor. Jesucristo es ese camino en el cual el hombre debe caminar, en el cual esta iglesia debe caminar. Pero si tú miras, hay multitudes de almas allá afuera en el mundo que caminan, pero caminan para el sistema, caminan para el mundo, pero no para el Señor. Esos están paralíticos, esos están cojos, esos que no pueden andar en santidad delante de Dios, están paralíticos en sus pies, no pueden caminar con el Señor. Muchos de ellos quieren hacerlo, muchos intentan llegar de primero para ver un milagro, pero esa no es la forma. La única manera es que se encuentren con el Salvador de sus almas, que se encuentren con Jesús de Nazaret. Con Él se deben encontrar, y cuando un alma se encuentra con Jesús, cuando tú le llevas este mensaje de fortaleza, este mensaje de ánimo, fortalece tus manos cansadas, esfuérzate, no temas, porque nuestro Dios ya vino, y le digas al paralítico: ve, anda, camina con Jesucristo el Señor, porque sí se puede vivir en santidad. Sí se puede caminar con Cristo, sí se puede caminar en esta senda de santidad, en este camino de santidad, sí se puede. Y cuando esa alma oye, porque ya recibió oído, se levanta. Ese paralítico se levanta y comienza a caminar con Cristo, y comienza a vivir con Cristo, y toda su vida la va a vivir para Cristo. Aleluya. Y el mudo, y alguien dirá: y el mudo, también en este tiempo hay mudos espirituales que no son capaces de confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y que Él vino para perdonar sus pecados. Hay mudos que no son capaces de confesar sus propios pecados. Se quedan calladitos
no son capaces, no pueden hacerlo. Pero cuando tú, hermano y hermana, prediques la palabra, ve y predica con la autoridad del Espíritu, con la autoridad del nombre del Señor que hay en tu vida invocado, y habla este evangelio. Y ¿sabe qué va a pasar? Esos mudos que no reconocen, que no hablan para Dios, que no confiesan su pecado y no confiesan quién es Él, van a empezar a reconocer, van a empezar a hablar y te van a empezar a decir: ahora entiendo que soy pecador, ahora entiendo que hay un Señor y Salvador y es Jesucristo, el único Dios verdadero. Confesarán con su boca. Aleluya. Pero termino con esto: pobres de espíritu, les seguirá siendo anunciado el evangelio. Los pobres en espíritu, les seguirá siendo anunciado el evangelio. Jesús lo dijo: y a los pobres les es anunciado el evangelio. Hoy hay aquí algún pobre de espíritu que haya oído este mensaje, que haya visto su condición, que sienta que sus pies espirituales se están poniendo erguidos para caminar con el Señor, que ya puede hablar y confesar que Jesús es el Señor y tu único Salvador, que no hay más quien pueda salvar tu alma sino Jesucristo. A ese pobre de espíritu es al que se le está aún anunciando el evangelio, y nosotros hacemos parte de esos pobres porque recibimos el evangelio. Pero le voy a decir algo: cuando lo aceptamos a Él, oímos, vimos, hablamos, saltamos, glorificamos. Pero ahora dice la Biblia que Él nos ha enriquecido en gloria, porque de su riqueza espiritual nos ha dado y nos ha compartido a sus hijos. Ahora somos ricos espirituales. ¿Y sabes por qué? Porque ahora tenemos la salvación y la vida eterna. Por eso le digo, iglesia, esfuércense y no teman. Y por eso te digo, amigo que me escuchas, levante esas manos cansadas y afirme sus rodillas endebles, porque nuestro Dios ya vino, ya pagó en carne, ya dio retribución. Él mismo vino hace 2000 años para salvarnos, y hoy te sigue dando vista, oídos para que escuches, lengua para que confieses, pies para que camines en su camino. Y ahora, tú que estás pobre en espíritu, te quiere enriquecer con el evangelio, que es la riqueza más grande que hay. En el nombre de Jesús, no temas, esfuérzate en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Mirarte solo a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Mirarte solo a ti, Señor. Aleluya. Mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Vive para Él. Seguir sin desviar, Señor. Mostrar tu voluntad, Señor, y no mirar atrás. Dale gloria y honra al que te salvó. En mi angustia yo busco a ti llegar, yo
yo busco solo mirar la faz de mi Dios. Y si las luchas vienen